Buenas tardes, esta es la reunión correspondiente a la asignatura de Fundamentos de Electrónica para estudiantes del Tecnólogo de Redes y Software. Hoy es sábado 5 de febrero del año 2022. Bien, el día de hoy vamos a continuar con lo que son los conceptos básicos, que como lo comenzamos la clase pasada, solo que en la clase pasada habíamos tratado lo que era carga eléctrica, corriente eléctrica y circuito eléctrico. Hoy vamos a tratar ya lo que es diferencia de potencial o tensión, también llamado voltaje. También trataremos lo que es la resistencia eléctrica y lo que es la potencia eléctrica. Antes de iniciar me gustaría repasar un poco los conceptos ya vistos. Por tal razón me gustaría que uno de ustedes me diga por favor que nosotros hablamos la semana pasada sobre la carga eléctrica. ¿Quién me dice? Luis Junior Morla. Sí, y me escucho. Sí, señor. Perdón de antemano, sí, donde estoy hay un poco de ruido. Bueno, pues de una manera resumida, según lo que usted nos explicó y lo que pudimos ver, la carga eléctrica es esa capacidad que tienen algunas partículas o las partículas de intercambiar carga. No, o sea, no carga, sino como energía, intercambiar energía entre ellas. Ok. Manuel Antonio. Usted explicó que la carga eléctrica es la fuerza ¿Sí? de atracción y repulsión. ¿Y qué más? ¿Es todo? Betty. Sí. Betty Priscila. Añadiendo lo que han dicho mis compañeros, y también estuve hablando de que carga eléctrica son una propiedad de las partículas que, como mencionaron anteriormente, tienden a atraerse o a alejarse. Estas poseen carga, como conocemos, pueden clasificar en estáticas y dinámicas, y que la unidad es el coulomb, si no me recuerdo. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Freiner. Bueno, técnicamente ya han dicho prácticamente todo y cabe destacar que de forma implícita se relaciona con la corriente eléctrica que se mide con amperes y que un ampere es igual a un columbio por segundo. Muy bien. ¿Y cómo se llama aquella ley la que describe las fuerzas que interactúan entre las cargas eléctricas? Que es una ley fundamental de la física. ¿Quién recuerda? Vamos con Iván. La ley de Coulomb. ¿Y nos recuerdas qué dice? Déjame buscarla de una vez. No, está bien. Miguel Alexander. ¿Qué dice? La ley de Coulomb? eléctrica. No, ok. No. Vamos a dejar que Miguel lo diga. Miguel. Yo iba a decir cuál era la ley, pero ya... ¿El qué, perdón? No, que yo iba a decir el nombre de la ley. ¿Y no te la sabes? ¿El nombre? No, el nombre sí. Yo lo que quiero saber qué dice. Ah, bueno, si yo no mal recuerdo es como la ley de la fuerza de atracción, repulsión entre dos cuerpos. Ok, vamos a ver quién puede apoyarnos en esto. Sadie Karen. ¿Usted recuerda algo? No, maestro, yo no entré la clase anterior. Ah, ok, está bien. Sí.
Pero Por eso no participo. aunque no entre, es interesante y siempre, bueno, perdón, te iba a decir que tienes que ver los videos, pero la clase anterior no tiene video. Así que es cierto, estás totalmente perdonada. No hay problema. Manuel Antonio, nuevamente. Lo que establece es que las fuerzas, las partículas con cargas, o sea, con cargas iguales, o sea, positivas o negativas, se repelen y las partículas con ¿Sí? eso es todo. No, no se escuchó la última parte, por favor repítela. Que las partículas cargadas, o sea, ya sea igualmente positivas, se repelen y cuando están, o sea, dos partículas cargadas de manera opuesta, o sea, positiva y negativa, se repelen. Digo, se atraen. Ok, sí, por eso no es lo que dice la ley de Coulomb, ¿no? Freiner. Bueno, en continuación a lo que decía Manuel, que él como que medio lo introdujo, estas fuerzas, o sea, dice que la fuerza de atracción y repulsión va a ser directamente proporcional a la multiplicación de sus cargas Excelente, muy bien. e inversamente proporcional al cuadrado de la De la distancia. distancia que tengan, excelente, muy bien. Eso es lo que dice la ley de Coulomb y eso es lo que es una carga Genera eléctrica. eso en otras palabras. Exacto, que en otras palabras lo que quiere decir es que mientras están más cerca son más fuertes y cuando se alejan son más débiles. Disminuyen rápidamente, muy bien. Exacto. Excelente. ¿Y corriente eléctrica? ¿Y me lo recuerda? Vámonos con Michael José. O Michael José, no sé cómo se lee. Bueno, parece que tiene un problema, Michael José. Y el otro Michael Enríquez. Sí, profesor, te pregunto sobre la carga eléctrica, ¿verdad? No, ahora estoy preguntando la corriente. Ya la carga me lo dijeron. Ok. Según yo tengo entendido, la corriente eléctrica es, por así decirlo, el flujo de energía que pasa por un circuito, bueno, ya sea por un circuito cerrado, eso es lo que yo tengo entendido por corriente eléctrica. Repite de nuevo, porque la última parte después de energía hubo como una fluctuación, no se entendió bien. Que es el flujo de energía a través de un conductor o un circuito, ya sea cerrado o abierto, que permite, como dije, el flujo de la misma a través del conductor. Ok. Vamos con Luis Junior Morla. Señor Morla. Parece que no escucha. Vamos, Gabriel Alejandro. Con la carga eléctrica, en mi opinión, se puede decir que es el paso o también el flujo, como han dicho muchos de mis compañeros, de energía o sí, de energía, de carga eléctrica, que puede recorre algún material en específico. En este caso sería un material no Muy bien, pero le falta algo a la definición. aislante. Luis Alejandro. Se puede decir que es un flujo de una carga eléctrica que pasa por un conductor durante un periodo de tiempo determinado. Exactamente. Es la cantidad de carga eléctrica que pasa por un material, un conductor, un punto de un material en un tiempo determinado. Muy bien, excelente. Bien, mis hijos, pues entonces entiendo que ya fue entendido el tema pasado. Solamente nos restaría, y creo que es bastante sencillo de decir, que me digan qué es un circuito eléctrico, ¿no?
Vamos con que nos lo diga Dawerki Mercedes. Un circuito eléctrico es una interconexión de componentes eléctricos. Repite, Dawerki, que hubo como, no sé qué está pasando, pero estamos teniendo como intermitencia al comunicarse. No sé si ustedes conmigo le está pasando también. Repite. No, solo es usted que lo escucha así, parece. Ah, ok, bueno, pues soy yo el del problema. Repíteme, por favor. Un circuito eléctrico es una interconexión de componentes eléctricos Muy que bien. transporta corriente. Eso es cierto, pero te falta algo en la definición. ¿Sabes qué? No. Que te lo diga Betty. Betty Priscila nuevamente. Te falta algo en la definición. Un circuito eléctrico se podría definir como el conjunto de componentes que se relaciona, del conjunto de componentes eléctricos que se relacionan entre sí por donde pasa la energía eléctrica. Te falta algo, lo mismo que le faltó a Dauer, que dijeron prácticamente lo mismo. No, puedo decir yo. Estamos ahí. Vamos con... Dígalo usted, Iván, está bien. Creo que le faltó decir que va en dirección cerrada. En un camino cerrado, exactamente. Es un conjunto de componentes eléctricos, algunos que generan, otros que consumen energía, conectados en un camino cerrado, ¿no? Eso es así. Muy bien, mis hijos, pues entonces vamos a tratar lo que es la tensión o la diferencia de potencial. ¿Algunos de ustedes saben qué es la tensión? También llamada voltaje o diferencia de potencial. Freiner. Sí, si no mal recuerdo, la tensión o diferencia de potenciales prácticamente es el trabajo realizado por la corriente eléctrica en un tiempo determinado. Está bastante cerca, pero te faltó organizar mejor las ideas. Perdón. Vamos con Will Daniel. Bueno, profesor, ya como hablamos antes, dijimos que la tensión es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Sí, pero yo, en la definición que me interesa es la de diferencia de potencial. Es más lo que dijo Freiner. ¿Quién completa o organiza las ideas que tuvo Freiner? Dale, Michael Enrique. Potencial es como la fuerza eléctrica con la que va la energía cuando cruza un circuito de un punto a otro del mismo. Miguel Alexander. La diferencia de potencial también se puede definir como el trabajo que hace una unidad de carga. Muy bien, excelente, es eso. Es el trabajo asociado a mover una carga entre dos puntos de un circuito. Es así. O entre dos puntos de un elemento, ¿no? ¿Por qué no es la fuerza? Y eso siempre me gusta acotarlo. Hay una diferencia entre lo que es la magnitud llamada la magnitud llamada fuerza en física, lo que es la fuerza y lo que es el trabajo. ¿Quién me dice la diferencia? ¿Yo le digo? Sí, pero vamos con alguien que no haya participado. Vamos con Elvis Sosa. Repita la pregunta, profesor. Sí, la pregunta era la diferencia entre fuerza y trabajo. Esto ya más bien es física, pero me interesa siempre que se entienda esa parte. Me gustaría que me lo diga Elvis Sosa. Parece que el señor Sosa no tiene problema con la conexión o algo así. Eiron José, por favor.
¿Puede repetir la pregunta, profesor? Diferencia entre trabajo y fuerza, o fuerza y trabajo. No sabrá decirle, ¿no? En física. ¿Nadie se acuerda? Frainer, dígalo usted. Bueno, la diferencia prácticamente es que, o sea, para multiplicar la fuerza por el desplazamiento. El mero hecho de la fuerza no significa nada si no tiene un desplazamiento. Esto extrapolándolo a la tensión eléctrica, lo que quiere decir, por ejemplo, es que el voltaje o la conexión entre los puntos no va a depender solamente de la fuerza, sino que también de su desplazamiento, porque como sabemos hay componentes pasivos que se pueden oponer a la carga eléctrica. Así es, excelente, muy bien, excelente la definición. Gabriel, ¿qué usted quería aportar? Bajó la mano. Gabriel Alejandro, ¿usted quería decir algo? Sí, disculpe, era la misma, se me sacó de repente la llamada. Ah, ok. Bien, perdón. No, perfecto, proceda. Como dijo mi compañero, que básicamente una fuerza básicamente realiza un trabajo. La fuerza es la capacidad, vamos a poner, de poner algo en movimiento, que sería la fuerza en sí. Bien, no es más lo que dijo Frainer. Y también hay algo interesante con relación a la definición de trabajo. Recuerden que el trabajo es un producto de la fuerza por desplazamiento. Y teniendo presente que no es lo mismo distancia que desplazamiento. O sea, no se puede decir que el trabajo es fuerza por distancia. La diferencia entre uno y otro es que uno es un vector y el otro es un escalar. Eso no les dice nada, ¿verdad? Pero vamos a explicárselo. Digamos, si yo digo que la distancia de mi casa a la Duarte con París son 9 kilómetros, por decirlo así, esa es la distancia de aquí a la Duarte con París. Ahora, si yo digo yo me voy a desplazar de mi casa a la Duarte con París, yo tengo una magnitud que es esa distancia, que son los 9 kilómetros. Tengo una dirección, que es el ángulo en el que voy, y tengo un sentido, que sería de mi casa a la Duarte con París. Entonces, el desplazamiento es un vector, igual que la fuerza, que también es un vector. Sin embargo, el trabajo es un producto escalar de dos vectores. O sea, el trabajo es un escalar, que eso es otro término más que se explica en física, lo que es producto escalar y producto vectorial. Si yo digamos que me voy a desplazar de la Duarte a mi casa, la magnitud es la misma, son los mismos 9 kilómetros, pero son dos vectores diferentes. Porque aunque la magnitud es la misma, la dirección probablemente también sea la misma, pero el sentido es contrario, porque el sentido ya no es de mi casa a la Duarte con París, sino que es de la Duarte con París a mi casa. ¿Se entendió la diferencia entre distancia y desplazamiento? Muy bien, excelente. Y pues, claro, como claramente dice Frainer, si no hay desplazamiento, no hay trabajo. Por eso podemos aplicar una fuerza grande a algo y si no se desplaza, no hubo un trabajo. Bien. También es importante tener presente, en el caso del trabajo, que el trabajo es una forma de transferencia de energía. Cuando se aplica un trabajo, digamos, cuando usted empuja una caja y esa caja se desplaza en la misma dirección que estamos aplicando la fuerza, entonces lo que está pasando es que se está transfiriendo energía desde el entorno, que puedo ser yo, todo el ambiente, el viento, lo que sea, hacia un sistema que sería esa caja. Yo tengo que ver la caja como un único sistema, entonces yo le estoy transfiriendo energía a ese sistema. Ahora, si existe un trabajo el cual puede ser producto de una fuerza y un desplazamiento contrarios. ¿Cómo así, profesor? Bueno, cuando tú estás empujando esa caja, probablemente entre la caja y el piso
o la superficie que tú estés empujándolo, va a existir una fricción. La fricción es una fuerza en sí misma, pero esa fuerza va en sentido contrario al desplazamiento. Por eso, ese trabajo se considera negativo. Y cuando el trabajo es negativo, lo que está pasando es que desde el sistema se está transfiriendo energía hacia el entorno. ¿Qué es el entorno? Pues es el suelo, etcétera, etcétera. Todo lo que no está dentro del sistema. ¿Se entendió, mis hijos? ¿Siguen conmigo? Sí, profesor. Sí, sí. Muy bien. Pues vamos a ver entonces lo que sería la presentación de hoy, con su permiso. Conceptos básicos de electrónica. Ahora tenemos voltaje, resistencia y potencia eléctrica. Tenemos un cuestionario, tenemos una presentación y un cuestionario y un foro, el cual les voy a explicar más adelante cómo me lo van a llenar. Conceptos básicos de electrónica. Diferencia de potencial. Como ya dijimos, la diferencia de potencial, también llamada tensión o voltaje, es el trabajo asociado a mover una carga entre dos puntos en un mismo circuito, La fórmula es la siguiente, pues. Voltaje o tensión es igual a trabajo sobre carga. Teniendo en cuenta, claro, que si está en mayúscula quiere decir que es constante en el tiempo, si están en minúscula pues son variables en el tiempo. La unidad de la diferencia de potencial es el voltaje y no es más que un joule sobre un coulombio. De la definición de voltaje se pueden clasificar los elementos de un circuito según el efecto que estos tienen en la tensión al mover las cargas entre dos puntos de un circuito. Estos pueden ser cero, positivo o negativo. Primer caso. Trabajo igual a cero, voltaje igual a cero. Esto significa que no hubo desplazamiento de cargas o éstas se han mantenido en el mismo punto. Lo mismo que hablamos, que aún aplicando una fuerza, si no hay desplazamiento de carga, pues se considera el trabajo cero y por ende pues el voltaje también cero. Segundo caso, trabajo positivo, lo que nos da un voltaje positivo o mayor que cero, ¿no? Significa que al desplazar las cargas entre dos puntos tuvimos una ganancia de energía. Recuerda lo que le dije, que cuando el trabajo es positivo se transfiere energía del sistema, del entorno al sistema. ¿Recuerdan? Por eso el sistema entonces ahora tiene una ganancia de energía, tiene más energía que al principio. Como resultado se consigue lo que se llama una elevación de tensión. Esto lo produce un elemento activo o productor de energía. El caso más frecuente, más conocido, ¿verdad?, es el de las fuentes de energía. ¿Por qué? Porque una fuente de energía, como su nombre lo indica, está generando energía, por ende está aumentando la energía de esas cargas. Y eso produce una elevación de tensión. Sin embargo, no son los únicos elementos activos. También existen otros elementos, principalmente semiconductores, que también se consideran activos. Por ejemplo, un transistor produce una amplificación de la señal, lo cual es una ganancia también de energía. Y así otros dispositivos, como triodos, etc. Tercer caso, trabajo negativo,
Por tal razón, voltaje menor que cero o negativo. Significa que al desplazar la carga entre dos puntos de un circuito, se tuvo que ceder energía, por lo que tendremos una caída de tensión. Esto es producto de un elemento pasivo o consumidor de energía. El ejemplo más común es el del resistor. Obviamente el resistor funciona igual que la fricción. Cuando las cargas pasan por él, reciben una fuerza contraria al paso de ella que se opone y entonces tienen que ceder energía. Esa energía, al igual que en la fricción, se convierte en energía interna de ese sistema, de ese resistor o de la caja, de la unión entre la caja y el suelo, digamos. Por tal razón aumenta su temperatura. La energía interna, cuando ustedes frotan, digamos, una soga o frotan una mesa, lo que sea, ustedes pueden notar que existe un aumento de la temperatura en ambas áreas de contacto. Tanto su mano como probablemente la mesa o la soga sufrirán un aumento en la temperatura. ¿Qué produjo eso? Eso lo produjo que cuando de ese sistema, la caja o tu mano, se está transfiriendo energía, esa energía se transfiere a lo que es la energía interna de esos elementos en contacto. La energía interna se traduce en un aumento en la temperatura de estos elementos. Y eso mismo pasa con la carga eléctrica. Al pasar por una resistencia, digamos, produce un aumento en la temperatura. Pero eso se aplica también a otros elementos pasivos. Por ejemplo, el inductor, como vimos la clase pasada, ¿recuerdan? Recuerden que el inductor, si la corriente es variable, produce una corriente contraria a la misma por la inducción del campo magnético que él mismo genera. Eso se opone al paso de la corriente y por ende produce una caída de tensión. Y esa caída de tensión se traduce también en un aumento en la temperatura de este dispositivo. ¿Se entiende, mis hijos? Sí, profe. ¿Está claro? Muy. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Bien, pues con esta clasificación se pueden separar todos los elementos de un circuito. Todos son o activos o pasivos. Y ya ustedes saben de dónde viene. Viene del efecto que estos tienen en la tensión, cuando las cargas pasan a través de ellos. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Resistencia eléctrica. Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de la resistencia en el sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm. Potencia eléctrica. Aquí vamos a detener un poquito. Antes que nada, mis hijos, ¿quiénes de ustedes recuerdan qué es potencia en física? Antes de continuar. Miguel Alexander. No, profesor, disculpa que lo interrumpa. Es que yo estoy en el trabajo y ya van a cerrar. Voy a tener que salir de la reunión. Y cuando llegue a casa, yo vuelvo y entro para que me dé el permiso. Bien, no hay problema. Vale. En futuras reuniones, mis hijos, ustedes recuerden que somos adultos. Y eso, en el caso de mis clases, por lo menos, yo no se lo pido ni se lo recomiendo ni se lo exijo a ningún otro profesor, ya sea presencial o virtual. Ustedes tienen el derecho de salir
porque somos adultos, no sé, tal vez ustedes son bastante jóvenes la mayoría, pero incluso hay en algunos casos que personas que tienen hijos, que tienen familia, que si le llaman por teléfono deben salir a tomarla porque puede ser un problema que tengan, ¿ustedes entienden? Eso no es problema, eso incluso cuando las clases son presenciales, yo no tengo problema con eso. Lo único que les pido siempre es que los teléfonos estén en silencio. Si ustedes ven que suena, ustedes revisan discretamente. Si ven que puede ser algo importante, ustedes salen y hacen lo que tengan que hacer. Si tienen que irse, ni siquiera tienen que decírmelo, pueden hacerlo. Porque hay una cosa interesante que es una parte de la filosofía que tengo. La idea para con ustedes es que ustedes aprendan, que ustedes conozcan algo nuevo, pero esto yo no lo puedo imponer, no hay manera de hacerlo, y más con ustedes que son adultos todos. Necesariamente depende en un alto grado de la disposición que tengan ustedes para aprender. De manera que, aunque yo les exija que estén presentes, yo les exija que probablemente enciendan su cámara para yo ver su cara, yo no puedo controlar el hecho de que tal vez ustedes tengan una serie de Netflix mientras tienen su cara encendida. Por eso ni siquiera yo les exijo que enciendan la cámara, porque no le veo el sentido. Ahora, lo que sí me gusta es la participación, porque eso sí me dice que ustedes están captando la idea, o por lo menos que van siguiendo la temática que se está haciendo. Eso es el tema. Por eso yo no le doy tanta importancia a la lista. Yo veo que si ustedes le entregan su tarea, si ustedes me participan, si ustedes le va bien en los exámenes, yo no tengo por qué oponerme a que ustedes pasen, porque tal vez tuvieron un problema y no pudieron ir a 3 clases. No, yo no puedo, no soy tan estricto con eso. Simplemente un detalle que le digo para conmigo. No sé si eso sea una buena forma de ver la vida, pero es como yo la veo. Bien, mis hijos, continuamos. La pregunta que hicimos fue: ¿qué es potencia en física? Y me la va a responder el señor Ismael López. Perfecto. Potencia en física es la cantidad de trabajo que se efectúa por unidad de tiempo. Excelente, muy bien. Tal cual. Esa es la forma más básica de describir la potencia, la cantidad de trabajo que se puede ejecutar en un tiempo determinado. Perfecto. Pero hay una parte que no sé si sea clara, pero que es bueno tenerlo claro. Cuando hablamos de potencia como trabajo sobre tiempo, lo que estamos realmente describiendo es transferencia de energía, o la cantidad de energía que se transfiere en un tiempo determinado. Recuerden que el trabajo, ya habíamos dicho que era una forma de transferencia de energía. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. Y así mismo como se puede describir la potencia como trabajo en función del tiempo, también se puede describir cualquier otra forma de transferencia de energía. De hecho, lo que realmente describe la potencia es la cantidad de energía que se transfiere en un tiempo determinado. De las otras formas de transferencia de energía puede ser, por ejemplo, el calor. El calor es una forma de transferencia de energía. Disculpe, profesor, ¿puede repetir un poquito atrás? Porque como que se me cortó el audio aquí en la clase, no escuché bien. Ok, vamos a resumir rápidamente. Y disculpe. Sí, no hay problema. El señor Ismael López correctamente definió la potencia como el trabajo que se puede ejercer en un tiempo determinado, que puede ejercer un sistema en un tiempo determinado. Eso es correcto. Ahora, lo que les comentaba, que probablemente ustedes sabían, pero si no lo sabían, pues ahora lo van a saber, es que la potencia no solo describe el trabajo por unidad de tiempo. La potencia describe cualquier forma de transferencia de energía en unidad de tiempo. Dígase que lo que describe la potencia como tal es la energía transferida en un tiempo determinado.
y que ésta puede ser usada con cualquier forma de transferencia de energía. El trabajo es una, el calor es otra, las ondas mecánicas son otras, las ondas electromagnéticas otra. En el caso de la onda electromagnética, ahí obviamente queda incluida el campo eléctrico, ¿verdad? ¿Cuál más? La radiación electromagnética también. Todo eso son formas de transferencia de energía. Y todas pueden ser descritas como potencia calórica, digamos, sería el calor transferido en un tiempo determinado. ¿Cómo sabemos que el calor, por ejemplo, es una forma de transferencia de energía? Un segundo, mis hijos. Papi, yo estoy dando clase, mi niño, hablamos ahora. Disculpen, hubo una interrupción técnica por un instante. Ok. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que el trabajo, que el calor es una forma de transferencia de energía? Porque la energía interna, como les había comentado, es lo que genera esa diferencia de temperatura que es el calor. Lo que realmente el cuerpo sensa como calor es la diferencia entre la temperatura que él tiene y la temperatura del objeto que tú estás tocando. Y lo que está sensando es la transferencia de energía interna que hay desde ese objeto hasta tu cuerpo. Eso es lo que realmente se sensa y es lo que nosotros llamamos calor. El calor es una forma de transferencia de energía por diferencia de temperatura. Esa es una. El electromagnetismo, pues también la radiofrecuencia, por ejemplo, también es una forma de transferencia de energía, dado que a través del aire se puede transferir energía y luego convertirla a energía eléctrica y otro tipo. Ok, me quedo ahí. Vamos entonces a ver algo con relación a la potencia. Voy a presentarles una pizarra. Disculpen, mis hijos, que al estar grabando la pantalla, la computadora se mueve mucho más lenta. Bien, ahora sí pueden ver la pizarra. Sí. ¿Se ve? Ok. Muy bien. Potencia eléctrica. Tal como ya dijimos, pues la potencia eléctrica en función del tiempo no es más que la variación del trabajo con respecto al tiempo. Pero ya sabemos que la tensión o el voltaje no es más que el trabajo requerido para mover una carga. Por lo que podemos despejar trabajo como voltaje por la variación en la carga, sustituyendo en 1
¿Quién es 1? 1 va a ser esta ecuación, que le voy a poner aquí un número. Tenemos será igual al voltaje por la carga con relación al tiempo. ¿Y quién de ustedes, mis hijos, puede decirme qué representa la variación de la carga con respecto al tiempo? ¿Quién se acuerda? La resistencia. No. ¿Alguien más? No puedo verla cuando levantan la mano. Vamos para allá. La corriente. La corriente eléctrica. ¿Quién fue que respondió? David. Ok, bien, David. Así es. Recuerden que la cantidad de carga en un tiempo determinado, que pasa por un punto en un tiempo determinado, es corriente. Entonces, como sabemos que carga es igual a la intensidad de corriente, entonces sustituyendo en 1 tenemos que la potencia no es más que el voltaje por la corriente. Y esto, mis hijos, es la manera en la que se muestra o la que se calcula la potencia normalmente en electricidad o electrónica, que para este caso viene siendo prácticamente la misma rama. La potencia no es más que el voltaje por la corriente. Así es como se calcula. ¿Se entiende? Sí. Entonces hay algo interesante con la potencia. La potencia, como es la cantidad de energía que se transfiere en un tiempo determinado, es lo que realmente requieren los equipos para funcionar. ¿Qué quiere decir eso? Un equipo puede de hecho normalmente tiene una potencia que trata de mantenerla. Ese es como el consumo, eso es lo que él necesita para trabajar. No necesariamente el voltaje específico o la corriente específica. Es el producto de ambos. Por tal razón, los equipos, digamos un motor eléctrico, un abanico de 100 watts, por decirlo así, si ese abanico es alimentado a 110 voltios, un segundo, déjame esperar que pase un poco. Digamos, si ese abanico es alimentado a, vamos a poner otro número, vamos a poner 50 voltios porque sea más fácil, la corriente necesariamente debe ser de 2 amperes para que él consuma los 100 vatios que él necesita para él poder funcionar. Digamos que en ese sea un abanico que sea nada más de una sola velocidad, por decirlo así, ¿no? Pero si ese voltaje por alguna razón baja a 25 voltios, el abanico, si está encendido, tenderá a continuar funcionando. Pero ¿qué va él a hacer? Él va a exigir más corriente. Entonces, si es 25 voltios, él entonces va a requerir no 2, sino 4 amperes. Sucediendo que, como probablemente pase, dado que los conductores dependen principalmente de la corriente que fluye, o sea, se calculan el calibre de los conductores y de las pistas y todo se calculan en base a la cantidad de corriente que fluye a través de ellos. Si esta se duplica, probablemente afecte estos conductores, ¿de acuerdo?
¿De acuerdo, mis hijos? Por eso se debe llevar un balance en ese tema. Y otro asunto interesante, recuerdan que la clase pasada habíamos hablado del transformador, que el transformador te jugaba con estos valores de voltaje y corriente y te mantenía la misma potencia. Entonces, ¿qué sucede? Lo interesante de esto es que como la potencia es lo que realmente me refleja la cantidad de energía que yo tengo, yo con prácticamente muy poca o prácticamente cero pérdida puedo cambiar los valores de corriente y de voltaje con un transformador. Por eso que los transformadores son tan útiles. Y por eso se usan tanto en lo que es electricidad y ya en electrónica para bajar normalmente o convertir un voltaje en uno que sí que pueda usarse. Yo le puedo comentar que tal vez haya una aplicación que muchos de ustedes no conocen, que es que en telecomunicaciones, no sé si ustedes alguna vez han visto unas cabinas que están en las calles, que son como color crema, que son de claro. ¿Ustedes la han visto? Que ustedes ven que están en las aceras y parecen como si fuera una nevera de esas de 2 puertas. Bueno, esas cabinas se alimentan directamente desde una central usando lo que se llaman los cables de planta externa, que no son más que los cables que te llegan a tu casa, los 2 pares de cobre que te llegan a tu casa, que son bastante finos. Entonces lo que se hace para alimentar esas cabinas es que usando un circuito conjuntamente con unos transformadores que tiene este circuito, la potencia de estas cabinas te la convierte en una central donde normalmente tú tienes un voltaje de 48 voltios, te la convierte a 300 voltios, pero con una corriente muy pequeña. Como esta corriente es tan pequeña, puede fluir a través de estos cables de planta externa que son bastante pequeños, son cables parecidos a lo que se usan para data, pero con mucho más pines. Pero lo que te digo que se pueden usar. Y luego entonces en esa cabina volvemos y lo convertimos a 48 voltios para alimentar equipos que normalmente se ponen en una central, se ponen en esas cabinas, incluyendo hasta un aire que tienen en esta cabina para climatizarse. Eso es uno de los usos que tiene. Y también, mis hijos, esta fórmula, la de la potencia eléctrica, es lo que explica por qué en algunos países o en algunas regiones se usan un voltaje de un tipo u de otro, Algunos de ustedes se han puesto a pensar por qué, vamos a suponer, en muchos sitios se usa 240 voltios, 220 voltios como voltaje nominal y aquí se usa 110 voltios. Y también, profesor, los conectores también son diferentes a los que usamos aquí también. Sí, pero los conectores no es tan interesante por el hecho de que eso más bien fue un estándar que fue naciendo país por país porque no había uno solo. Pero hay conectores de esos europeos que tú ves que son como redondos, que son a 110 voltios. Eso no es lo interesante. Sí, ya no interesa, ya como te dice, sino el voltio que cambia. Exactamente. Ahora, el voltaje, sí hay unos casos, hay países que el voltaje que te llega a un tomacorriente es 220. Y esto es la televisión, el radio, los electrodomésticos en Europa tienen que trabajar a 220, exactamente. A diferencia de aquí. ¿Ustedes se han puesto a pensar por qué es eso? Como ya te mencioné, profesor, ¿eso no sería también como un estándar o algo así? Sí, es un estándar, pero ese estándar tiene una razón de ser. Basándome en lo que usted acaba de explicar, yo supongo que la razón tiene algo que ver con disminuir la corriente eléctrica y aumentar el voltaje exactamente. Para no sobrecalentar los conductores y demás. No tanto para no sobrecalentarlo, porque lo que haces tú es que en tu diseño, vamos a suponer, en el diseño de una casa de este país, se toma en cuenta un voltaje de 110 voltios y una corriente en función de ese voltaje. En una casa en Europa,
como tenemos un voltaje más alto, los electrodomésticos tienen un consumo de corriente menor que aquí. Por tal razón, los conductores que se usan son más pequeños, son de un calibre más pequeño. Lo que te da el calibre es el área transversal del conductor, o sea, el grosor del mismo. Por tal razón, son más baratos, porque eso quiere decir que tiene menos material, menos cobre o aluminio, que es el material con el que se hacen la mayoría de los conductores. Díganos, Freiner. Sí, profe, basándome en lo que usted está explicando, o sea, quiere decir que los dispositivos demandan la misma potencia, el producto de la corriente por el voltaje. Exactamente, excelente deducción. Excelente deducción. La cantidad de potencia, como es la cantidad de energía que se transfiere, los dispositivos la tratan de mantener, la mantienen. A menos que hay algunos dispositivos que se switchean para tú manejar ese tema. Pero la potencia ellos la mantienen en su mayoría. Entonces, lo que se hace con eso es que si tú tienes un equipo que es de una alta potencia, digamos, en un taller de metal mecánica, un torno, una fresadora, un equipo de esos que son equipos de un alto consumo, tú lo que quieres es que esos equipos se conecten a un voltaje más alto. ¿Por qué? Si ese voltaje es más alto, la cantidad de corriente que él te va a exigir es inferior a la de un voltaje más pequeño. Por tal razón, los conductores que tú requieres para alimentar ese equipo son menores y por ende más baratos. Por eso, no sé si alguno de ustedes ha visto en algunas empresas principalmente que el voltaje no es ni 110 ni es 220, sino que es 480. Son 480 voltios. Eso es cuando se tienen equipos que son de un consumo mayor del habitual, pues se prefiere eso. Porque mi instalación eléctrica termina siendo más barata. Y yo puedo consumir la misma energía, pero con unas instalaciones, con unos conductores más pequeños que si yo le tengo un voltaje más bajo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, mis hijos? Y eso mismo se traduce en la transmisión eléctrica. Si yo no usara voltajes tan altos en la transmisión como 138.000, 345.000, los conductores que deberían usarse para transmisión eléctrica, para la cantidad de potencia que se transmite, serían unos conductores inmensos, de un grosor inmenso, que aparte tendrían mucha pérdida y eso sería muy poco y sería un gasto innecesario de materia y aparte sería un gasto innecesario, exactamente. Eso es lo principal. Lo principal de todos es la economía en este caso, y es así. Por eso vamos a suponer, si tú tienes un aire acondicionado, y este aire acondicionado, en el caso hipotético, porque no es que se da, normalmente los equipos vienen diseñados para un voltaje porque en sus circuitería interna y su conductor interno, ellos vienen para eso. Si tú le conectas menos, lo vas a afectar. Si lo conectas más, el tema de el mayor voltaje es que aunque la corriente es menor, sí tiene mayor tendencia a romper la resistencia. Entonces, si tú tienes unos conductores tal vez muy cerca uno de otro y no tienen el aislamiento requerido en ese voltaje, pueden haber cortocircuitos. También por eso que ustedes ven que los cables de alta tensión están a una altura inmensa, porque esa es la forma de ellos evitar que esos cables que tienen una tensión tan alta, aunque tal vez la corriente en función de su potencia no es tan alta, sí podrían, si tú lo acercaras más al suelo, podrían generar un arco eléctrico porque romperían la resistencia entre que el aire les suministra entre esos cables y la tierra, o la resistencia que le da el aire, ¿no? ¿Entienden? Incluso existen cables de alta tensión que se usan principalmente en subestaciones. Cuando ustedes ven que esos cables llegan a un punto, muchas veces ustedes ven que se soterran y ustedes ven como que entran como por unos tubos. No necesariamente esos son tubos. Lo que pasa es que los cables de alta tensión
por su misma alta tensión, si van a estar cerca de la Tierra, deben tener un aislamiento muy grande. Normalmente son unos cables con unos aislantes bastante gruesos y de un material muy fuerte. Cuestión de que al tener un voltaje tan alto no puedan romper esa resistencia. Díganos, Frainer. Profe, eso quiere decir entonces que, por ejemplo, cuando nosotros nos exponemos a un conductor que lleva corriente eléctrica, el corrientazo va a ser dependiente de la potencia y no del voltaje. Sí, porque depende de la corriente y el voltaje que está pasando en ese momento. Entonces, básicamente lo que tú sientes es la potencia que hay ahí. Exactamente, o sea que porque tengo un voltaje inferior y potencia alta, me va del mismo corrientazo que uno con un gran voltaje y potencia baja. Y corriente baja. Lo que pasa es que si el voltaje es muy bajo, probablemente no sea suficiente para romper la resistencia de tu cuerpo. Eso es lo que te estoy diciendo. Vamos a suponer, si tú tienes una batería con un voltaje bajo, 10, 12 voltios, aunque esta batería tiene una capacidad de corriente tal vez bastante alta, tú puedes tocarla y como no hay manera de, como la resistencia tuya es mayor que la que puede romper ese voltaje, tú no vas a sentir corriente. Ahora, si tú pones un conductor, por grueso que sea, probablemente si tiene mucha corriente, tú vas a ver que puede no solamente que se caliente, sino puede incluso hasta fundirse, porque como la resistencia de él no es mucha, va a pasar toda esa corriente y toda esa potencia de un fuetazo. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia y eso es la razón que ahí es que vamos de por qué, vamos a suponer, en este país se usa el voltaje más bajo, 110. Porque el voltaje de 110 voltios, aunque tus instalaciones deben tener unos calibres de cable más gruesos o con mayor de una calibre más grande, también es menos peligrosa porque es más difícil que rompa la resistencia del cuerpo y de algunos objetos. Entonces eso hay como que jugar con eso. ¿Tú entiendes? Hay una parte. Económicamente probablemente te convenga tener un voltaje alto, pero la seguridad también tiene que jugar un papel ahí. ¿Entiendes? Es así. Entonces, como le comentaba, si hubiese un equipo que tú puedes conectarlo a ambos voltajes, tal vez te convendría conectarlo en el más alto, porque tú puedes ponerlo a una instalación de menor, con una capacidad de flujo de corriente menor que en la otra. Pero normalmente los equipos sí te dicen a qué voltaje pueden trabajar. En el caso, vamos a suponer, de los power supply, que sí te dicen que pueden trabajar a 110 o a 220. ¿Usted lo ha visto? Claro. Sí. Pues lo que tiene ese power supply no es que lo que tiene es que el transformador tiene como unos TAP. Acuérdate que los power supply tienen un transformador que te convierte en esa entrada 110, 220, te la convierten en el voltaje de la computadora, que no recuerdo cuánto es, si te digo la verdad, creo que 9 voltios, algo así. La cosa es que tú tienes que decirle a él en qué está él se va a poner, porque si él entra a 110 y te lo convierte en 9, no es lo mismo que tú en ese punto de la bobina de entrada tú le pongas uno de 220. Te lo va a convertir a uno más alto, no, porque es una relación. ¿Tú entiendes? Entonces él tiene que ponerse en el TAP de 220, por ejemplo. Cuando hablo de TAP, sería como el de vanado, en el cual se puede conectar eso. ¿Se entendió? Sí, perfectamente. Muy bien, mis hijos. Básicamente eso era lo que me interesaba que se entendiera. También, bueno, eso vamos a verlo aquí en la pizarra. Como habíamos hablado, la potencia, vamos a poner aquí energía eléctrica. Usted no está presentando, bro. Oh, perdone, vamos a ponerlo. Pensaba que estaba presentando. Gracias. Ok, ahora sí, ¿verdad? Energía eléctrica. Ya habíamos dicho
que la potencia podríamos verlo como la variación o la cantidad de energía transferida también en un tiempo determinado. Por tal razón yo puedo decir que la energía es igual a la potencia multiplicada por el tiempo. Vamos a ver. Cuando hablamos de potencia, no le había comentado, pero la unidad de la potencia es el watt y también el HP, pero en este caso usamos el watt o el vatio, que es en el sistema internacional. Y el tiempo normalmente en el sistema internacional es segundos, pero yo puedo convertir un watt en kilowatt, que simplemente es llevarlo a cada 1000 watts. Y el de la unidad de tiempo yo puedo llevarla a horas, que también es una unidad de tiempo. Y si a ustedes le dicen, bueno, usted consumió 5 kilowatt hora, ¿a qué le parece eso? ¿A qué le suena eso? A 5000 watts por segundo. Sí, no, pero por horas. ¿Dónde ustedes ven esa unidad y que kilowatt hora? Eso probablemente la factura de la luz. En la factura de la luz, exactamente. Lo que a ustedes le cobran es energía, que son la cantidad de watts que tú consumes en una hora, según, claro, la medición del contador. Por eso, no importa que ustedes estén conectados a 220 o estén conectados a 110, la potencia se mantiene. Si ustedes, o sea, lo que le quiero decir es que por el hecho de que un equipo tú lo conectes a 110 o a 220, su potencia se mantiene. Porque y lo que le interesa a la EDE es la energía que tú consumes, que es potencia en función del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es que vamos a la tarea que ustedes me van a poner en el foro, que es esta. Bueno, vamos a hablar aquí de potencia, ya esto lo dijimos prácticamente. La unidad de la potencia es el watt o vatio, que lo dice aquí. Y bueno, la potencia por unidad de tiempo es la energía consumida o generada por un sistema. Las empresas distribuidoras de energía usan el kilowatt hora para calcular la energía consumida por un usuario. Ok, entonces, ¿qué es lo que me interesa? Con esto terminamos lo que es la presentación de hoy. ¿Qué me interesa en la tarea para la próxima semana? Ustedes van a buscar, ya sea en sus casas o en sus lugares de trabajo, equipos que sean de lo que más consuman. Qué sé yo, nevera, aire acondicionado. Si trabajan en un taller, tal vez el torno, la fresadora, qué sé yo, cosas así. Compresor. Entonces, ustedes van a buscar la tabla que traen estos equipos, donde le dice las características del mismo y siempre te va a decir la potencia que él consume. Entonces, con ese dato, creo que en el foro se puede subir imágenes, no estoy seguro, pero si se puede me suben la foto de la tabla. Y yo quiero que ustedes me describan ese equipo. Mira, es un aire acondicionado de 12.000 BTU, bla, 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 bla. Consume tanto watt. Entonces, ustedes me calculan, bueno, mira, yo uso ese aire por lo general 3 horas al día. Entonces, como el consumo es tanto, pues yo tengo un consumo más o menos diario de tanto. Yo quiero que ustedes me identifiquen o me propongan en el foro formas de ahorro de energía en función de ese equipo. Obviamente no simplemente decir apagar el equipo, porque esa es la forma más fácil de ahorrar energía, pues, pero hay cosas como la nevera que tú si la apagas pues te daña la comida, y si no come es peor que si paga un poquito más de luz, ¿no? Entonces, cosas realistas, ¿verdad? Que ustedes puedan... Exacto, profesor, eso yo le voy a decir porque la nevera está 24 horas prendida. Sí, exactamente. Entonces la nevera tiene un consumo constante. Pues mi nevera me consume tanto. El mes tiene, no recuerdo cuántas horas que hay, tiene un mes. Ustedes lo buscan.
Entonces mi nevera normalmente debería consumir tantos kilowatt hora. Entonces yo entiendo que si le reducimos tal vez la potencia, normalmente la potencia que te da es la máxima, que eso cuando tú la tienes al máximo la nevera y abierta. Entonces, si tú lo reduces tal vez a la mitad, ¿qué se puede hacer? Ustedes me van a buscar esas opciones. José Joaquín. Maestro, no hay forma de usar un temporizador, digamos, como con una nevera para ahorrar energía. Sí, claro que sí. Claro que sí. Se puede. Incluso las neveras en sí, normalmente para ella ahorrar energía, igual que los aire acondicionados, tienen el termómetro. Tú le dices, mira, yo quiero que tú te mantengas a 5 grados, por ejemplo, el freezer. Cuando ella llega a esos 5 grados, si ella te apagan el compresor, que es lo que más energía consume. Y se mantienen ahí hasta que esa temperatura comience a elevarse. Probablemente si tú la mantienes cerrada, la nevera consumirá mucho menos energía porque cuando tú la abres, ella absorbe parte del calor de afuera y entonces ese gradiente va a tener que otra vez encender el compresor para llevarlo otra vez a la temperatura que te interesa. Y lo del temporizador, pues claro, si tú tienes un aire acondicionado, lo que sea, que tú le dices, mira, yo nada más voy a usar ese aire tantas horas al día y él se me va a apagar automáticamente o no me va a dejar encender, que los hijos míos están allá y quieren prender el aire, no se puede, es una forma de ahorro de energía, claro. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta o alguna sugerencia o algún detalle que quiera decirnos? Profe, ¿dónde que se subirá la tarea? Que no entendí bien eso. Esa última es en el foro. Hay 2 tareas. Hay un cuestionario y en el foro añado el código. Exactamente. Perfecto. Es como para que lo discutamos. Sus compañeros puedan, no, mira, yo entiendo que es esto y así sucesivamente. Se crea esa discusión. ¿Alguien más? Díganos, Manuel. No hay una cantidad específica de equipos. O sea, ¿cuántos equipos mínimo le hacemos el cálculo? Uno solo. Dale cálculo a uno solo para no lo complique tanto. Ok. Sí. Bien, ¿alguien más? Bien, mis hijos, pues si no tenemos más que agregar, pues por hoy dejamos lo que es la reunión del día. Tienen, ¿sí? Una petición. Díganos. Sobre la tarea de laboratorio. No, laboratorio es otra materia. No, pedir un favor. No a preguntarle sobre la tarea. No, el detalle es que yo sé que es mediante una computadora, pero yo tengo unos serios problemas. Yo había pedido una, me llegaba ayer, no me ha llegado. Sí, podría hacerla en el cuaderno y cuando me llegue, que viene siendo máximo 2 semanas, la semana que viene, la hago en la computadora y la reenvío. Pero para que no se me queden esos puntos. Bueno, ahí yo no puedo hacer una excepción por eso. Si usted entrega tarde, perdería los puntos. Lo que más hay es computadora ahora mismo. No, para no entregar la tarde. No, por eso le digo, si eso depende de cuándo usted la suba. Las tareas todas tienen un tiempo de entrega y casi siempre tienen un tiempo de gracia. Es así. No, yo sé, el tiempo de hoy, pero se la pueden mirar el cuaderno y durante el tiempo de gracia enviarla por la computadora. Sí, pero será evaluada en función de cuándo entre a la computadora. Bueno, lo del cuaderno, eso es tuyo, porque yo no puedo mirar los cuadernos de ustedes. Lo que yo puedo ver es lo que ustedes entregan. Eso es así. Bien, mis hijos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues si no tenemos más que agregar, pues entonces por hoy cerramos lo que sería la presentación, la reunión. Nos veremos la próxima clase. ¿De acuerdo?
Pase buen día, profesor. Igualmente, que pasen buenas tardes. Queden con Dios. Un feliz resto de la semana a todos.